Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí. Estamos acá en el estudio de televisión en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, en la Escuela de Literatura Creativa, me gusta decirlo, en la presentación de Ushuaia, un destino melodramático, la última novela de el escritor, periodista, cronista y profesor de nuestra escuela, Alberto Fuguet. Así es. Nosotros estamos en la escuela felices de que presente el libro acá, felices de que además de esta conversación, que creo que además termina, cierra o también quizás abre otra conversación, que es la conversación de cómo se hizo el libro, cómo se construyó, cómo se armó, cómo fue siendo escrito, porque el libro además va a ser presentado por 3 estudiantes de Alberto que son además sus tesistas, las cuales Alberto también entiendo que discutió fragmentos del libro y se puso a prueba. Entonces a mí me parece, como director de escuela, un momento muy interesante, un momento muy importante, porque tiene que ver no solamente con el lanzamiento de la novela, sino también con volver a discutir, refrescar, conversar sobre los procesos de escritura y sobre lo que hacemos en la escuela y sobre cómo entendemos la literatura acá en esta casa. A mí yo estoy feliz de que esté Josefa, Ricardo y Violeta acá. Estoy también feliz de que hayan trabajado con Alberto. También me tiene muy contento que estén presentando el libro, porque me parece que también esa es la continuación de esa conversación que ya había comenzado el año pasado y que en cierto modo sigue ahora y va a seguir luego con la lectura del libro. Así que bienvenido Alberto, bienvenida Josefa, bienvenido Ricardo, bienvenida Violeta a esta su casa como siempre, y un gusto tenerlo acá en la presentación de Ushuaia. Por favor, un aplauso para todos y todas, y qué bueno tenerlo acá. Entonces, yo creo que va a ser una presentación donde vamos a hablar y luego también vamos a conversar. Quería darle primero la palabra a Josefa, y Josefa comienza y abre el fuego, y luego seguiremos y veremos cómo sigue. Bienvenidos. Gracias, Álvaro. Bueno, sí, Alberto tuvo la idea poco ortodoxa, por así decirlo, de que nosotros, que somos sus alumnos de tesis, unos simples peones aquí... Y la próxima semana algunos ya van a empezar a defenderla ya. Sí, también. Fuéramos como algo así, como parte de la conversación, lo que a mí me parece un honor muy lindo, porque también tuvimos la oportunidad de lo que comenzó siendo como un taller de tesis y nunca dejó de serlo. También se formó una relación bastante horizontal, porque si bien nosotros éramos los talleristas, los estudiantes con nuestras tesis pensadas o las ideas que teníamos al principio, algunos estábamos muy perdidos, también terminó siendo como un espacio de colaboración, de amistad, de intercambio de ideas. O sea, para mí fue muy enriquecedor, y yo creo que para Violeta y Ricardo también, que Alberto eventualmente empezó a traer fragmentos de lo que después terminaría siendo Ushuaia. Y fue muy entretenido, porque fue como ponerse en una posición de igual a igual, de hablar de un libro, de escarbar en esa escritura. Claro, nosotros veníamos como de la inocencia, supongo, que te da como estar partiendo, tener este primer proyecto, que es algo que conversamos muchas veces con Alberto, que yo le pregunto obsesivamente, como, ¿cómo se escribe un libro? ¿Cómo tienes la disciplina para sentarte todos los días? ¿Cómo creas este universo? ¿De dónde sacas lo que sacas? Entonces, queríamos hacer esta conversación un poco al regreso. También queríamos hacer el disclaimer de que somos todos muy verborreicos, por así decirlo, hablamos mucho, entonces si nos interrumpimos ahí va a ser un fallo de técnica, pero eso. Y también queríamos partir hablando, bueno, de qué se trata el libro. Yo creo que Ricardo... Sí. ¿Puedes dar un poco de contexto sobre esta novela? Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir, gracias por la invitación. Se siente bien estar acá, se siente bien estar en casa. Y bueno, sí, esto se siente como el culmine de algo que comenzó hace, yo creo que un año, aprox. Y un poco más, sí. Un poco más de un año, sí. Y para comenzar hablando del libro, que está recién estrenado, podríamos decir que es básicamente la historia o el retrato, me gusta decirlo, retrato oral de una madre y un hijo. Nos vamos a distintos tiempos, a distintas zonas tanto de Chile como de Argentina.
y vamos conociendo un poco lo que sucede con esta familia muy, muy poco común, con una madre muy rara y con el hijo quizás aún más raro. No sé qué más podría decir. Yo creo que lo que me gustaría quizás partir hablando, y quizás un buen inicio, es la portada. Más que nada porque creo que evoca bastante la idea de una madre y un hijo juntos pero desconectados. O sea, están en un lugar hermoso pero no se hablan, no se miran. Ella está con un vaso, él está con audífonos. Entonces quería quizás preguntarte, para partir de dónde viene quizás esa imagen, de dónde viene la idea de retratar esta familia desconectada, de dónde nace Leticia y Bruno en esencia. Nada, primero ya, feliz de estar acá. Me parece que el año pasado me tocó, hace 2 años, Ciertos Chicos. Sí. Y no sé si había presentado otros libros acá, pero me parece que es el lugar donde realmente importa. O sea, todos los otros son extras. Esto es mucho más privado, mucho más con gente que sabe de libros, donde se hacen libros, y si no cosas cercanas como periodismo, publicidad, cine. Entonces aquí es como, no estoy nervioso. Generalmente uno, en un lanzamiento uno está nervioso y uno siente que está frente a los buitres. Acá yo siento que es como Top Shop, ¿cómo se llama? Shop Talk. Es como porque al final todo escritor termina hablando de pegas y de cosas y cómo lo hiciste y qué estás leyendo y qué opinaste de la crítica. Y bueno, me parece que unas preguntas de las portadas. Yo creo que yo soy alguien que creo que las portadas son clave. Yo no siempre pude acceder a las portadas, es algo que uno se gana con el tiempo, pero también uno tiene que demostrar que uno tiene cierta estética. Aquí, bueno, básicamente lo que ocurrió fue que Planeta decidió jugarse por una colección y con una sola ilustradora, y aprendimos, hay gente aquí que sabe que a veces nos equivocamos, pero que hay que mandar un concepto, y que lo más difícil es lo mismo que de un libro, es como de qué se trata tu libro, puta, bueno, es como si supiera, pero aquí en portadas tienes que tener un concepto y tiene que tener muchas líneas porque si no se enojan, es como, no, demasiada información. Y claro, entonces eso era. Lo primero, la idea mía era, que ya conocía la estética de María Jesús, madre e hijo. O sea, sin duda. O sea, no apostar por una o no apostar por otro. 2, que no fuera nieve, o sea, que no hubiese ninguna ilusión o ¿cómo se dice? Que quedara súper claro que era el trópico, que era una playa sexy o tibia, tropical. O sea, no quería abrigo, no quería pandas, no quería pingüinos, o sea, nada que con Ushuaia. Para allá, para decir, esto no es solo sobre una familia que va a Ushuaia con parcas. Y después, claro, cuando empecé a pensar qué características podemos ponerle, Ricardo, surgió la época. Entonces ahí vino, este chico lo quiero desconectado, pero ¿cómo lo desconectamos? Y nos acordábamos, y bueno, todo esto también todo el mundo mete la cuchara, pero que los audífonos pueden ser algo muy lindo y un gran invento, pero también es una súper manera para decir, no quiero estar con ustedes y yo voy a ir a veranear, pero yo voy a estar en la mía, digamos. Y claro, a veces decíamos están muy gordos, están muy flacos, hay muchos los colores, pero eso es secundario. Pero sí yo creo que los títulos y las portadas son mucho más importantes de lo que uno cree. Y yo creo que un autor debería tratar de meter la cuchara y trabajar bien con su editor. Porque un título mal puesto te puede significar serios problemas, y serios problemas refiero a que nadie lo lea. Para mí es un serio problema. O peor, que lo lea la gente que uno no quiera que lo lean. Y la portada también es como, ¿no? Si uno pone Ushuaia, que hace un libro, por ejemplo, que ocurre durante la dictadura. A lo mejor alguien que está... meter una foto de la moneda sería un error, porque el libro no es eso. Estarías engañando y probablemente mucha gente no va a querer leerlo porque dice, es otro libro sobre no sé qué. Por ahí. Bueno, yo quiero hacer un par de preguntas. Violeta es complicada. Directo. Bueno, como que lo que decía la José me hace mucho sentido porque como que siento que esta es una instancia muy interesante porque como que les permite a ustedes acceder como al taller que tuvimos nosotros, que yo encuentro que fue demasiado entretenido. Y quizás como en ese como mismo sentido, como que podemos volver a tocar como los temas que nos obsesionaban como a la hora del taller. ¿Por qué no cuentan ustedes qué taller, qué libro, cómo se llama el libro usted? A ver si tiene un buen título y qué portada podría ser. Ya. Wow. El que quiera, al final lo van a contestar los ustedes. No sé qué tiene. Podrían adivinar. Claro. No, el mío se llama Valverde
Se trata de una ciudad. No sé por qué estamos contando esto, pero ¿Qué título le pondrías o se lo vas a cambiar y qué portada? le pondría una portada. Bueno, a mí me gustan mucho las portadas que saco esta línea de Tusquets, así que yo en bola me la jugaría como por algo como de harto color, un poco de este estilo, pero como más caótico, como Ilustrado. ilustrado. Hay que hablar con María Jesús. Claro. Bueno, mi novela se llama Suicide Park. Es sobre una versión más o menos ficticia del lugar en donde crecí, que es en Los Nogales, en Estación Central. Y no sé, en general yo creo que me la jugaría por chicos en un parque tipo Larry Clark o no sé, esa es mi idea, Larry Clark. La mía se llama Una gran distancia. También yo creo que se trata un poco del lugar en el que crecí y como amigos, concepto fiesta. Pero dilo, ¿te acuerdas? Te demorabas en decirlo. Es que me cuesta. Ya, pero dilo, es Ñuñoa. Yo estuve 3 semanas y yo no entendía nada. Yo decía, esto ocurre en Asunción o en Temuco. Y yo decía, ¿dónde ocurre? Y no puedo decirte. ¿Cómo que no puedes decirme? No, es que no puedo decir. Y un día escribe y dije, no, ya, tienes que hacerlo. Sí, si no te vas. Y Casi salió me echa. como, fuimos a un restaurante vegetariano. Veganos, los veganos. Vegano, disculpa, perdón. En Miguel Claro. ¡Ay, que es de Ñuñoa! Y gritó. Y todo el mundo nos miró en el taller. O sea, además nos juntábamos en un café. Pero me acuerdo que tú gritaste y todo el mundo pensó qué pasó. Pero finalmente veo que Ñuñoa sigue siendo... Hay que lanzarlo en Ñuñoa. Ñuñoa, sí, hay que lanzarlo a Ñuñoa. Y de portada no sé, como que me imagino como unos neones más o menos, pero yo creo que eso. Pero bueno, yo quería hacerte una pregunta igual. Como Ushuaia. Sí, Ushuaia, volvamos. No, pero esto no es solo sobre Ushuaia, así que esto es un engaño, también es sobre Sí, ustedes, sobre estafado. nosotros. Pero como respecto a eso, lo que decíais de Ñuñoa, como esta es una conversación que tuvimos mucho en el taller, que a mí me parece muy interesante y que creo que es como una conversación un poco sin final, que es como al final, ¿te parece a ti importante escribir, o como sustancial quizá, o clave, como escribir sobre lo que uno sabe o sobre lo que no conoce? Como tú podrías escribir una novela de algo que no te interesara y... Onda, ¿qué es lo que te interesó aquí en Ushuaia? ¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que esto devela un poco de tus propios intereses? Sí, una pelea que siempre teníamos y ahora quizás justamente la pelea con usted me ha hecho cambiar la respuesta. No es obligación escribir algo autobiográfico, pero sí creo que es obligación que te interese, o sea, lo mínimo. Y no solo te interese, sino ojalá que te dé un poco de morbo o que realmente te quite el sueño. No solo que como que te interese un problema que está ocurriendo en Afganistán, eso me parece que bien, ¿cachai? Pero no, conversémoslo, mándame el artículo que te hizo interesar tanto. Por una novela es mucho más que eso. Entonces, obviamente, lo autobiográfico no tiene que ser, ni en este libro, yo siento que es un libro no tan autobiográfico y sin embargo extremadamente personal. Y donde yo puedo entrar por muchísimos lugares, quizás con más libertad de lo que yo pensaba, metiéndome con personajes que no son tan cercanos a mí, digamos. Pero dicho eso, me interesa todo. Y me parece lo que he hablado mucho. Me parece que el vínculo mamá-hijo se ha tocado mucho menos de lo que uno cree. Mucho menos. Mucho menos de lo que se cree. O sea, yo quedé sorprendido, empecé a hacer un rastreo tanto fílmico como generalmente la mamá es alguien que está ahí dándole besos, como diciendo que te vaya bien hoy, digamos. Y me pareció que no, que merecía explorar eso. Y me parecía que era un tema mío que me llamó la atención que no lo había tocado antes. Y se me olvidó lo que me respondiste. No, como que cuáles son las obsesiones que te llevaron un poco a escribir este libro, siempre como tocando de nuevo la conversación que hemos tenido. No sé si tanto obsesión, pero básicamente yo tengo como un montón de libretas y tengo una guía que se llama The Big Bang, que va mutando y va cambiando, pero llenar los espacios que no he tocado, eso me interesa mucho. Algunos de los espacios es el comienzo del siglo. Claro. Y que sea este comienzo de siglo, no el comienzo del siglo anterior. Cuando yo decía estoy escribiendo del comienzo del siglo, muchos pensaban que estaba escribiendo de 1910, como la llegada del telégrafo. Yo siempre me acuerdo de una anécdota que me contaste, no sé si la puedo contar en verdad. Sí, pero creo que fue en el taller de la Furcade o de Donoso. No, yo nunca he estado en el de la Furcade. Ya, fue de Donoso. Y tú le dijiste a Donoso
como estoy escribiendo de los 80. Sí, eso es verdad. Y él te dijo, qué buena, nadie nunca habla de los 80, De los 80. porque es una época que tenemos que sacar a la luz. Y tú le dijiste, no estoy escribiendo del No, y creo que fue un 1880. ejemplo que fue el año que se pasó el Código Civil. No sé, Claro. algo que yo no sabía que se había hecho en los 80. Claro. Que a mí no me llama nada el 1880, pero por lo mismo. Creo que el Código Civil. No sé, pero algo me contó como un ejemplo así como, claro, los tranvías se estaban instalando en la ciudad Claro. y cambió la Eso forma de no se movilizar. Y yo como diciendo, no, es como 1880. Pero decía, 1980, pero si es la semana pasada, no, Por eso. para ti. Por eso a mí también me sorprende que hayas elegido los 2000, Maipú, un chico de 19 años. Como que, claro, va muy en la línea con lo que me estáis diciendo, como es algo que me interesa, pero tú no viviste los 2000 a los 19 años en una villa Maipú, como, ¿por qué eso? y No, por pero qué algo yo más tenía cercano? tele, aunque no lo creas, había tele abierta en esa época. Y yo veía, yo no tenía cable porque era pobre, no tenía cable, pero veía tele abierta y yo veía el diario de Eva. Muy bueno, muy ¿Debo bueno. continuar? Sí. Y me acuerdo que sí, yo pensé un día así como llegué tarde y parece que lo estaban repitiendo en la noche, y de repente dije, Dios mío, esta gente va a crecer y este país va a estar a cargo de Eva y de las tribus urbanas. Y no sé si me dio miedo, pero dije yo, aquí hay un tema y siempre me guardó. ¿Ah? Y efectivamente yo no tenía 19 años al comienzo del siglo, pero me llamó la atención cómo hubiera sido, qué freaks, yo hubiera sido de qué tribu, otaku, tendría piercing, iría a llorar donde la Eva, y después empecé a pensar quiénes son los padres, quiénes son las madres, por qué la gente los odiaba tanto, por qué les tiraban agua ahí en el parque de la Costanera. Y me pareció que había un Santiago, y también eso, yo me creí un poco, yo no estaba tan conectado, pero para muchos chicos me di cuenta que tener blog o tener Messenger o tener chat o Latin Chat, esas cosas les cambiaba la vida. Y todo el mundo, y alumnos míos, o gente de la escuela, eso creo que ya no estaba en la zona, pero siempre uno se encuentra con gente y me decían, tengo Messenger, ya es como, me alegro por ti, ¿cachai? Ya. Pero sobre todo me decían, todo el mundo decía, ahora somos parte de la aldea global. Y eso siempre me llamó la atención. ¿Ah? Y efectivamente yo supongo que yo también creí que el Internet no iba a salvar. Cuando yo creo que después nos dimos cuenta que se desvirtuó y que no salvó a nadie, y que tal como alguien como Bruno puede tener una cuenta de Messenger, puede tener un Hotmail o un Yahoo, puede tener, ¿qué más tiene? Un blog incluso, y así todo no salvarse. Cuando la idea era que si uno tiene conexión a un módem, el mundo iba a ser distinto. Y entonces me pareció que nadie lo había escrito. Yo también funciono así. Yo voy anotando como, tal escritor me quitó un tema, bueno, o trato yo de pegarle y hacer mi propia versión, o busco un lugar que no ha estado lleno. Y me pareció que nadie estaba escribiendo de ese mundo, entonces había un mundo ahí donde agarrarse. Y en ese sentido, ¿qué sentís como que, qué leís tú un poco? ¿O de dónde tomáis agua para crear este personaje como adolescente? ¿Y te sirvió el taller con nosotros en ese sentido? Sí, un poco. Vampirismo juvenil. Vampirismo. Pero ustedes eran muy como mucha red social, mucho Instagram. Pero sí, lo que sí yo creo, bueno, yo veo de todas partes y a veces para ciertos libros y ciertas películas voy leyendo lo que me sirve. En este caso era leer mujeres, sobre todo, ¿no? Tipo. Me pareció que a mí, Bruno, yo ya lo conocía la estética, conocía la música, era My Chemical Romance, era Donnie Darko, básicamente yo anoté Donnie Darko en Chile. Y efectivamente yo creí que Bruno iba a ser el dueño de la película y lo más que me sorprendió a mí de Ushuaia es que Bruno al final no fue tan relevante. ¿Y eso pasó como naturalmente? ¿Cómo se te... Naturalmente primero, y después yo creo que también está el tema de editar y mirar y que lean otro. Y una de las personas que lo leí, bueno, lo principal yo creo que me sirvió del taller, y ustedes me pueden decir que yo probé muchas cosas que me fue bastante bien, Sí, total. pero que no quedaron. Y Sí, eso leímos fue, los B-sides. no sé, pero básicamente eso fue muy raro porque hubo un momento cuando yo pensé, pucha, los vamos a sacar, pero mira, es como, ¿me debo a ellos o me debo al libro, no? Y claro, en el fondo, después me di cuenta que muchas de las cosas que yo le llevé a usted eran cosas que yo dudaba también. Entonces O no sea, los llevé Ushuaia al cuento, claro. le llevé cosas como El Jardín del Este, cosas así. Y a pesar de que les gustó, como ustedes no sabían de qué se trataba, yo también lo usé como experimento. Conejillo. Y noto que no quedó muchas cosas de lo que mostré. No. ¿Qué quedó?
de lo que yo mostré? Ese de... Quedó Príncipe Puntano, Ah, eso que sí. para mí es el mejor capítulo del libro. Ya. Y quedó el Pero- último. El de Ruta 5 Norte. En Sí. Ruta Ah, claro. 5 Norte. Porque el libro está intercalado con algunos cuentos de Bruno, que es el protagonista. Como este universo muy fuguetiano, como cuentos dentro de Como cuentos. fragmentado, claro. Y para mí, no sé si les pasó, pero para mí fue muy sorprendente porque yo dije como, oh, qué buenos cuentos. Y me sorprendió que después me dijiste como, no entraron en la versión final. Sobre No, porque todo, eran cuentos, al final me di cuenta porque que eran no... cuentos, pero no le quita el mérito al cuento por sí mismo. Yo no lo leí en contexto. Y a mí me sirvió escribirlo porque me sentía que conocía más a Bruno. Claro. Sí, sí. Bueno, yo quiero hablar de Bruno también, Ya. porque yo te he comentado un No sé si poco. lo estamos lateando, estamos como analizando algo que nadie ha leído, pero bueno. Sí, bueno, ya. un cortito. Pero así era parecido el taller Léalo. y hacíamos lo mismo con todo. Es como a quién le toca, Ricardo, ya, preparémonos, ya, No, ya, que sí. no llores, sin llorar. Y Asociación Libre. es verdad que nunca hubo violencia, pero sí la gente quedaba un poco tururuco. Sí, yo creo que las primeras 2 semanas fueron bastante terribles para mí. ¿Así? ¿Por qué? No, porque estaba... Quizás esto ya va para otras partes. Para tu pero- terapia. Sí, era como estar en terapia, era como... Generalmente yo me sentía muy inteligente y con ustedes me di cuenta que yo soy bastante tonto. Entonces, cada vez que intentaba como falsificar mi No, pero lo más mi free con estatus- Ricardo era que yo le dije, te vas. O escribes en español o te vas. No, no, Esto tampoco. no es, porque escribía todo en inglés. Mentira. No, sí, es verdad. Entonces era como, o haces todo en español o te vas. O sea, no, esto no es, no estamos aquí en Nueva Inglaterra. Y eso fue una... Bueno, y si no es verdad, yo lo voy a hacer verdad porque son parte de la anécdota. Pero es que es verdad que, no, todo lo que él me mandó para entrar al taller estaba en inglés. Y le dije, oye, como, what the fuck, ¿cachai? Sí, sí, Y sí. le he dicho, qué chucha, ¿no? Fuck off. pero también me doy cuenta de eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué preguntó? No, bueno, es que te fuiste, pero bueno. Un poco de Bruno, Ah. como que yo te comentaba como que Bruno es como este outsider, medio Donnie Darko, se disfraza de Donnie Freak. Darko, freak, marginado. A mí me recuerda mucho como a Tomás de Ciertos Chicos, que es la novela anterior. No, son todos parientes, sí. Sí, como, ¿por qué te llama tanto? Si querés también, quizá algo tiene que ver con el taller, no sé, pero como este chico que no termina de encajar, que tiene un destino fatal, que... Y que lo sabemos Y rápidamente. que en lo el sabemos libro, sí. rápidamente, no un spoiler. El Y spoiler que- es como otro. Sí, y que otros. carga un poco con esta adolescencia tardía, aunque tiene 19 Bueno, años. volvemos, Sefa. Uno era. Estaba lo de Diario Eva, lo de tratar de captar un personaje que siempre me ha interesado, el no encajar. Pero lo encajas como, lo categorizas en una de tus obsesiones. Porque podríamos también volver a, no sé, Matías Vicuña de Mala Onda. Por supuesto, o sea, supongo que sí. Obsesiones o el tipo de gente con que quieres trabajar, el tipo de gente con que quieres invitar a tu cumpleaños, el tipo de gente con que va al bar que te gusta. Yo siempre he sentado que la literatura es crear un mundo paralelo y yo prefiero que los personajes que yo invento me caigan bien y me hablen en un cumpleaños. ¿Ah? Como dicen, ya tú también viste tal disco, yo te sigo en Substack, yo te caché cualquier cosa. Bruno, si bien tiene mucho que ver con otros personajes, en este caso, esto ya lo he contado un poco, pero fue un destino fatal que me tocó a mí vivir, o más bien un regalo del cielo. Yo estaba a comienzo del siglo estrenando una película, que era mi primera película, se llama Sarrienda, y con muchas ganas de hacer una segunda, que yo quería llamar Perdido, que estaba yo adaptando una novela de un libro de no ficción de Francisco Moat, pero la estaba cambiando entera. Y un día en octubre aparece en mi barrio, se llena de carteles diciendo perdido. Entonces yo pensé que alguien me había robado el nombre, o sea, el narcisismo de los escritores, y después me di cuenta que no era una obra de teatro, no era una banda, era un chico que estaba perdido y con su foto y que ponía, no habían códigos QRL, pero ponían el número de teléfono y cosas, y nada, me quedé muy impactado. Corté el papel, ahí lo tengo en la casa, corté los papelitos chicos, y al día siguiente empiezan a aparecer todos los diarios, que este niño ha desaparecido, aparece un poco en las últimas noticias, aparece mucho en la tercera, y ahí empiezan a hablar, que tiene blog, que tiene un blog llamado Clonacepan, no Bruno Cepan, y nada, y el asunto es que un día me encuentro con un grupo de amigos de él y de su hermano que lo estaban buscando, él vivía bastante cerca mío, y
Y ahí me dicen si yo podría ayudarlo, que si él apareciera, él podría trabajar en una película mía futura, porque él estaba estudiando comunicaciones, y me había contado que habían ido hace poco a verse Arrienda. Y él me dijo, ¿tú sabes que él te lee? Y yo decía, no, ¿cómo voy a saber? O sea, no sé quién es. Y al día siguiente aparece muerto, y aparece muerto, y aparece, nada, o sea, todo el mundo en la tele estaba muy como dolía, porque pensaban que realmente podía aparecer. Y después se entendió que nunca pudo aparecer porque se tiró al minuto de salir de la casa, se tiró al canal San Carlos. Y eso que quedó como una pequeña, como wow, como algo que me tocó vivir, a los 2 o 3 meses el hermano me regala su disco duro. El disco duro del Bruno, digamos. De Santiago. Sí, no quiero decir mucho, pero Santiago. Y claro, yo no sabía cómo enchufarlo al principio, si hacerlo. Yo sentía que era como en un destino melodramático, es como alguien me regala los papeles, ¿cachai? Que lo más parecido que me pasaba cuando me pasaron los papeles de Caicedo, que fueron un tiempo después. Entonces, cuando me regalaron los papeles de Caicedo, yo entendía, de nuevo vuelve esto. Porque los chicos muertos, sensibles, raros, que se tiran, yo recibo sus papeles. Y entonces eso. Entonces yo entendí que algún día yo tenía que usar ese material, finalmente lo vi. Me pareció que no era Bruno, no era escritor, era un chico que sí tenía muchas ganas de expresarse, que sí creía en el lenguaje, no como escritor, pero como una manera de reach out. Lo triste era su blog, no lo leía nadie le hacía comentarios, pero me pareció respetable porque hoy alguien que no le dan like se suicida en ellos, digamos. Pero este tipo seguía y seguía escribiendo a pesar de que nadie lo leía. Después me di cuenta que un día, hace 2 años atrás, me empecé a mirar blogs, todavía encontré muchísimos blogs del 2002, 2003, y nadie nunca lo había leído. Entonces me pareció que había algo como de poético, como un poeta que lee, escribe a escondidas. Pero sí, me dio básicamente esa idea de ese disco duro, era que el verdadero Bruno escribía unos cuentitos, subía fotos, subía letras de canciones, quería como compartir su disco duro o su mundo interno con el mundo, digamos. Lo que pasa es que el mundo, y yo creo que este chico no está adelantado. O sea, yo creo que hoy Santiago a lo mejor hubiera encontrado un lugar, digamos. A lo mejor hubiera estado estudiando acá en literatura creativa. Hasta popular, yo encuentro. A lo mejor, sí. Puede ser. Popular. Y yo te quiero preguntar una cosa, como respecto como a la ética del escritor y como esto que siempre también hablamos en el taller, como de robar, como yo soy seca para robarme Pero todo. eso era en privado. Yo soy seca para robarme todo. Pero como es como más en la teoría, ¿cachai? Como hasta dónde creéis que llega como el límite de uno como escritor, así como quizás como una especie de consejo respecto como a reciclar o robar cosas que pasaron como en la vida de ver como real. No hay límite. No hay límite. O sea, solo si es malo hay límite, no lo uses. Si es malo o si está mal escrito. No, si la historia es muy mala o es muy cliché, pero si es buena, yo lo usaría. Y si tú sientes que te conecta contigo internamente, lo usaría. Ahora, si eso te va a traer problemas, ahí tú tienes que Decidir. Lo que volvíamos era, uno de los temas era como, ¿qué pasa si no gusta el libro? ¿Qué pasa si gusta el libro? Todos esos temas es atroz que guste el libro, pero también es peor que no gusta. Entonces, es como, ¿qué se hace con todo eso? Y lo que hablamos, ¿qué pasa si lo lee mi mamá? Eso siempre es un tema que a la gente le interesa preguntar. Yo siempre respondo a las mamás, la mayoría de la gente no lee, digamos, los parientes. O los parientes son más inteligentes que saben que no les conviene leerlo. Yo creo que ese es el verdadero tema. Por lo tanto, porque saben que pueden aparecer. Y si no aparece también es muy doloroso. Claro. Como diciendo, weá, Me odia. ni siquiera me odia. No soy nada, exacto. Así que nada, yo creo que eso, es como lo mismo, cada uno sabe, es como ir a una fiesta, tú sabes tus límites, pero mi impresión es que en literatura no debería haber límites. Es mejor porque el libro va a quedar, en cambio tus lazos no. Sí. Es como una cita de Jim Jarmusch, que dice que hay que robar lo que te despierte algo en el corazón, algo así, estoy parafraseando. Pero en realidad Bruno yo creo que es un personaje muy interesante porque casi nunca tenemos acceso a su perspectiva y de hecho hay unos capítulos muy buenos que son en esta segunda persona medio como Jim McKinney, así como que le sugieren más cómo sentirse, más que nosotros sepamos qué está sintiendo. Y es pocas veces descrito, pero hay una sección en que habla su mejor amiga, que se llama Pep, o le dicen Pep.
Y yo creo que aquí viene realmente, si es que la puedo encontrar, lo que quiero decir, la mejor descripción que yo creo que es de Bruno. Que dice es medio nerd, no es Mr. Santiago, no era un gótico adicto a las pastillas, no tenía tatuajes ni piercings, era raro, pero ¿quién no lo es? Y no sé, yo encontré que ese es realmente el corazón de ese personaje. Nada, muchas gracias. Bueno, y la idea también era que ese tipo de frases aparecieran, no que Bruno las diga. Soy raro, nadie me quiere. Claro. La idea era que Bruno no apareciera, por eso tenía tantos cuentos. Al final, una de las ideas de Ushuaia que habían como 10 cuentos de Bruno. Después me di cuenta que no hacía falta. Y algún día voy a ver qué hago con ellos. Quizás ni siquiera le puedo sacar Bruno y lo firmo yo nomás. Pero sí a mí me interesó, y algo que me he ido dando cuenta con el tiempo, incluso con Mala Onda, que Mala Onda está muy solo dedicado a una sola persona. Soy yo. Y hoy, con todas las cosas que ha pasado en la tecnología, me parece que hay algo medio kitsch de solo tener un narrador o solo tener un punto de vista. No sé si, depende de la historia, obviamente. Pero aquí me parecía que tenía que hablar mucha gente, y depende de quién habla. Pep a lo mejor piensa eso, pero tú a lo mejor piensas algo distinto. Y de hecho, las opiniones que hay de Bruno son a ti, que tú eres quizás más Pep, te llegó más, pero hay gente que habla muy mal de él. Sí. Entonces la idea es como a quién le creo y con quién me engancho. Yo creo que la vida es así. A lo mejor si tú te sientes más cercana a Pep, le vas a creer a Pep y te puede emocionar. Pero a lo mejor lo que opina León, digamos, es muy distinto. Entonces también quería yo que hubiesen hartas voces de gente opinando. Y se me ocurrió la idea, que eso yo lo aprendí de periodismo, y no sé si hay gente de periodismo, una cosa que siempre me ha dolido mucho del periodismo es que las mejores partes de las entrevistas son en off. Sobre todo cuando alguien te dice, puta, Álvaro Bizaba, weá, pero no podéis decir esa weá. No lo pongáis. Y eso es lo mejor de lo que se habla. Y entonces cuando te dicen eso es como, ¿cómo no lo voy a? Entonces aquí todo el mundo es como, te voy a contar lo que yo opino de fulano y tal, pero no lo pongas. Entonces por eso aparece el cassette, no aparece el texto, digamos. Porque yo creo que efectivamente lo que la gente pela y lo que la gente dice off the record es mucho más interesante que lo que dicen on the record. Bueno, igual a mí lo que me gusta harto, por ejemplo, porque me gusta El Príncipe Puntano, es porque tiene esta onda como de las vírgenes suicidas, como esta voz coral que habla. Y creo que es como el gran triunfo del libro, es esta voz coral, en que hablas desde una señora de 50 años, desde la señora que adicta a los talleres, desde los amigos freak, desde los zorrones, desde el vecino que está mino, etcétera, etcétera. Creo que a mí me parece que es como una apuesta muy contingente, pero también, me da lata decirlo, pero como muy posverdad, porque va precisamente a eso, como no hay un solo Bruno, y de hecho nosotros nunca tenemos en todo el libro una narración de primera persona de Bruno, como que... Y sin embargo yo creo que los cuentos dicen harto, tal como en la vida real, los cuentos revelan mucho más de lo que el autor O sea, como sus cree. deseos. O sea, para mí Ushuaia, que es el cuento que abre, es como toda una pulsión, un deseo de tener esta como relación desconectada, pero sin embargo con un final más o menos pacífico, como que... Y en la vida real esos finales no existen, no y los existen. lazos no son así. No, claro. y nadie se muere nunca. Y por eso gana el premio Paula. Claro. Porque si escribieran como ustedes no ganaría el premio Paula. No, porque unas cosas discutidas, claro, que existen también, es como en la política. Si tú haces lo que la gente quiere, si tú te portas bien, tú puedes ser premiado. Y claro, entonces ahí el cuento... No es tan bueno portarse mal. El cuento el libro parte con un cuento que la gente cree que todo el libro va a ser así, que el libro va a continuar así, y de una madre y un hijo, pero claro, un lazo muy distinto al verdadero. Entonces después uno se da cuenta que Bruno tenía esas pulsaciones o fantasías de todo, de tener una madre súper apoyadora y que todo fuera lindo y que la muerte significa una forma de cerrar las cosas. Pero uno se da cuenta que a cada rato la gente te cuenta y dice, oye, fuimos con mi papá a celebrar los 80 años no sé dónde, a San Pedro Atacama, que hicieron nada. Nos lateamos. Entonces, claro, dice, bueno, pero ¿cómo? Yo pensé que esto iba a ser una metáfora, una epifanía. Entonces, jugar con eso. Pero a la gente le gusta que pase en epifanía. Entonces, este es un libro que juega con eso. ¿Se me fue que me preguntaste? No, que yo iba a otra pregunta en todo caso, como que... Pues verdad. Más allá de la posverdad, por ejemplo, ¿alguna vez escribiste un capítulo que fuera primera persona de Bruno más allá de los blogs? Como tú concebiste el libro Sí. como esto,
exactamente como esto, como ya quiero un poco una voz de cada personaje, quiero cuentos, pero no quiero... Al primero los libros, igual que usted, los libros se van mutando, uno no sabe todo lo que uno va a Ya, hacer. es que por eso, ¿cómo fue esa mutación? ¿En qué partió? Porque partió con la crónica policial, por así Sí, decirlo. sí, partió con la crónica policial y después con el cuento de Ushuaia. Para mí lo más importante era Ushuaia porque quería no escribir como yo, entonces muy difícil, No. fue muy difícil. Pero empecé a mirar autores que no me gustan y eso ayudó. Y como iba tipeando prosas de gente que me parecía que se le pasaba la mano. ¿Y por qué esta Como decisión? el bien. Yo iba tipeando cuentos de otras personas, y no voy a decir de quiénes obviamente, y ver cómo se juega con el kitsch, cómo se usan los colores, colores que yo no sé qué significan, ¿cachai? Como un color, ¿cachai? Para quedar como inteligente. Pero sí, ahora que buena pregunta, pero no había un capítulo como soy Bruno y tengo pena, no. Pero sí había mucho más Bruno en cosas como electrónicas. Y ahí me di cuenta que lo electrónico está bueno, pero ya lo había hecho en sudor, no hacía falta. Era Bruno hablando con otras personas por chat, había mucho de eso. Bruno hablando con un personaje entero que sé que se llama Valeria, que estaba en Ciertos Chicos, que hablaban como de noche, pasaban Valentín. Después opiniones de Bruno. Bueno, los Jardín del Este fue el motivo que yo lo saqué, porque era escrito, si bien era cuento, estaba escrito muy en primera persona y se podía confundir. Pero sí, la idea era como que Bruno, me parecía que había tanta gente, y además me di cuenta que era tan joven y era tan trágico lo que le pasó. O sea, primero era tan joven, no podía tener tanto cuento. O sea, esto no era la colección de un super escritor que tenía 70 cuentos no publicados. Me pareció que con 1 y 2 ya bastaba. Y 2, un poco lo de posverdad. Me di cuenta que era mejor que todos hablaran por él, porque me parecía sí que era malo para hablar. Ya. Entonces era como la idea era como ¿quién es este chico? ¿Por qué no habla nada? Entonces eso también llama la atención a la gente. Como envuelto en una neblina. En una un poco neblina, sí, era misteriosa, como, sí. Chico neblina. ¿Y cómo muta un poco eso, como que la historia en un principio era sobre Bruno y empieza como un poco hacia desviarse quizás hacia Leticia y hacia su voz, que también es muy fuerte? Como cómo trabajaste también esa voz que es como avasalladora también de repente. Bueno, me ayudó al ser argentina, entonces yo sentía que ya la voz venía avasalladora. Sí, Y Agotadora. además el tipo de persona que era, pero además si era argentina, hubiera sido muy distinto que era chilena. Sí, y también me interesaba mucho pelar a Chile, y me parecía que una chilena pelar a Chile era demasiado cringe. Claro. Y eso salió porque yo soy fan de Argentina, digamos. O sea, yo soy fan no solo del país, de la gente, sino de la letra, de la voz argentina, que me parece que hay muchos textos argentinos, partiendo por Manuel Puig, que no les da culpa ser argentino o hablar con voz oral, digamos. Cuando yo siento que en Chile, bueno, a mí el primer libro, mi primer editor quería que yo pusiera Boulevard Ahumada en vez de Paseo Ahumada, ¿no? Porque le parecía que hablábamos mal y que... y siempre estaba la idea de como que por qué hablaban como chilenos cuando era un idioma tan feo, digamos. A mí me parece que no, es feo. No. Y es divertido. Pero dicho eso, no hay tantas cosas orales. Ahora hay mucho más, pero antes, cuando yo estaba partiendo, no. Pero eso, la idea de poder escribir como una argentina me pareció que me daba... Y además no parecía trabajo, me parecía divertido, era canalizar. Y en ese sentido este libro me salió rápido porque a mí siempre me ha gustado, como en las películas uno escribe como otras personas. Entonces el no escribir como yo fue muy fácil. Y además estuve en Argentina, pero eso no ayudó tanto. ¿No? ¿Y tú sentías que tenías esa voz argentina metida dentro tuyo? Porque es brutal igual. Sí, es como un ventríloco. En ese sentido, sí. O sea, no sé si hubiera podido ser una peruana, pero sí, pero sí esta voz, sí. Yo sentía que hablar, y yo de repente sentía que cada vez que Leticia hablaba me daba material, que era como un ventríloco, es como este chico siempre le va a ir bien y es como un hit. Y se me olvidó. ¿Te olvidó? Bueno, pero igual la respondiste. Ya. Pero, ¿qué tanto también tomaste quizás de tu propia figura materna a la hora de escribir sobre Está, Leticia? la polémica. Obvio. Psicoanálisis. Psicoanálisis. No, pero básicamente no. Lo que sí capté rápidamente, que yo había escrito a hartos papás, o sea, Bruno realmente el primero. Pero yo sabía, cuando yo tomé algunas decisiones antes de partir el libro, yo sabía que Bruno no iba a tener papá. Entonces, de repente dije, chucha, me estoy disparando en el pie, porque no puedo tener el papá malo.
Claro, no existe. No puedo tener un poco la ruta 5 Norte, que yo quería trabajar en eso. Yo creo que de ahí salió el 5 Norte. Yo quería que viajaran juntos y fuera todo atroz. Pero no tener papá, dije, ¿qué hago? Y de repente dije yo, bueno, tiene que ir a una mamá entonces. Y claro, y ahí la mamá empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y yo creo que era el momento en que yo estaba preparado para poder escribir de mujeres, de una mujer. Dicho eso, yo creo que yo he escrito varias, pero han tenido más personajes secundarios. A Claro, pesar de que que te Sobredosis, cerraba. mi primer cuento que llamó la atención y el primer premiado fue un cuento de una mujer pelando con otra, pelando a Rocío. Rocío, sí. ¿Y qué me preguntaste? No. Que como que tan- ¿Cuánto tiene mi mamá? Bueno, primero tiene bastante más de mí de lo que yo estoy dispuesto a confesar, porque tenemos como la misma edad. Entonces, yo cuando empecé a pensar Leticia joven, se parece a esta, la música mía, Ya. eso ayudó muchísimo. Y bueno, y de mi mamá yo creo que lo que yo le robé a mi mamá es la mala leche, Ya. la amargura, no sé si es la amargura, pero el pelar 24/7, el siempre nunca quedar contenta con nada. Con nada. El ir a un bar y tú decís, ¿qué te pareció? Atroz. Y la piccola tiala, nunca más quiero volver a este lugar. O sea, si esto es comida italiana, yo me suicido. Y qué fea la gente que viene. ¿Y por qué la gente viene, o los viajes a Argentina, atroz? O sea, mira los pacos. Sí, a ella le carga todo. Entonces todo le carga. Entonces me pareció que había usar ese elemento. Y mi impresión que no era solo mi mamá, que me doy cuenta que yo conozco muchísima gente así, sobre todo en privado. Cuando te dicen, me carga tal animadora, me carga esto, me carga lo otro. Y me pareció que, pensando en todo lo que le ha tocado vivir y todo eso, y una manera también que yo siento que la literatura tiene, o el lenguaje, de tener poder. Aquí estoy hablando ya como feminista, ¿cachai? Pero en un mundo en que no todo el mundo tiene poder, pelar sí te da un poder. Sí. Y tú puedes realmente pelar a los ricos, puedes pelar a los cast, ¿cachai? Y eso la gente cree que realmente mientras más pela, más va a caer el gobierno, no que es mentira. Pero está esa fantasía de que si tú hablas mal de alguien, le va a ir mal. Y tú te como que botas tu energía, pero también tú dices como, este tipo un Barça, está pasado, bla, 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 bla. Y como que tú sientes que estás, yo creo que la gente construye personajes, está ganando, sí. Pero ahí, hablando de pelar, que nosotros yo siento que hacemos como un metaverso de solo pelar, porque pelamos y hablamos de lo rico que es pelar y de como... Metaliteratura. Claro, la metaliteratura de pelar. Entre pelar y fanear, por ejemplo, ser fan de algo. ¿Por dónde...? ¿Por cuál? Las ¿Por dos cuál te cosas. vais? ¿Cómo? ¿Por cuál? Así como escritor. Las No dos como cosas. O sea, no puedes, o sea, solo ser hater no te conduce a ninguna parte. Solo ser fan, o sea, me parece que es muy importante ser fan, yo soy fan, y este es un libro, como creo que demuestra que soy fan de muchas cosas, partiendo por Puig. Y Donnie Darko. O muchas cosas, pero me parece que tiene que ser una mezcla, porque puro fan también es como le falta pimienta, le falta especie, ¿no? O sea, hay que odiar un poco, pero también hay que tener buena onda y ser fan, ¿no? Pero ponte tú, el personaje Leticia es un personaje agotador. Es Yo no una sabía señora que esto iba a ser odia. tan intenso, pero bueno, ya, ok, sigamos. Ya. Siempre hay, Es siempre como la igual. revancha. Sí, así veo. Es un personaje que agota, que avasalla, como que a mí de repente... A usted les cargó a la primera vez. No, a mí es que es un personaje que odiáis, pero a eso voy. Igual, quizás es por su destino, por las cosas que le pasan después. Claro. Pero Empatizar. igual uno termina queriendo a Leticia, a pesar de que es un personaje francamente insufrible. Y creo que esa es la magia de Leticia y porque a veces podría como robarse un poco el foco. Es que ella nunca ama, quizás solo a Bruno, de esta forma como media desconectada. Pero sin embargo es un personaje que igual es entrañable. Me gustaría pensar que sí, gracias. Sí, pero ¿a eso ibas tú o tú querías hacer algo? Bueno, es que que yo he uno dijera trabajado como- con Luciano Cruzco, que entonces yo he aprendido que... no, es verdad, en serio. O sea, a mí me interesan los personajes que no sean queridos. Ya. Y que tú los Pero vayas no- queriendo. pero me ya, parece eso. que yo no creo en el mundo real, me carga la gente que es como simpática. Y generalmente yo las odio, como Mara Sedini, ¿cachai? Como me parece que hay algo profundamente falso en querer caer bien. Pero a mí la gente trata de caer bien. Pero hay algo fascinante en que tu protagonista sea... Y esto viene de Taxi Driver. Como, ¿qué pasaría si tu protagonista no te caiga tan bien? Claro, el villano, prácticamente. O no es el villano, pero simplemente se parece como a tu Insufrible. primo, a tu hermano, no sé. Y tú vayas como a pesar de eso, te vas y quieres saber qué va a pasar.
¿ah? Y yo creo que en los libros hay que saber qué va a pasar, pero también y que el protagonista o los protagonistas te vayan conquistando. ¿Ah? Y eso me ha pasado partí con lo primero que me pasó con Mala Onda, o sea, la gente lo odiaba al personaje y le decían que no valía la pena que existiera. Pero dije, bueno, pero me parece que parte de la literatura es eso, es conquistar a la gente, es ver, revelar las capas, no solo lo que el personaje quiere mostrar, porque me parece que los libros hacen algo muy distinto al teatro, como que tú entras al mundo interior, entonces te van a ir poco a poco, los vas conquistando y ojalá empatizando y ojalá se arma el crash, digamos. Sí. ¿Ricardo? Gracias. Sí, las chicas no te dejan hablar. No, bueno, pero igual que en el taller. Story of my life. Nada, o sea, yo creo que hemos pasado un buen tiempo hablando de los personajes, de preguntas bastante, yo creo que van al caso, pero igual me interesa porque una de lo que yo creo que son las cosas destacables de esta novela es Maipú. Como este centro, como este epicentro donde convergen como todos estos personajes, todas estas visiones que están pasando, ¿no? Sí. Recados. Entonces, nada, ¿qué fue lo que te atrajo de Maipú, de como base para estos personajes, para la historia? O sea, yo creo que esta historia, aunque sí ocurre en muchos lugares, no funciona del todo si no está el elemento de Maipú. De nuevo, sentí que no se había usado. O sea, cada vez que aparecía Tomás Bodanovich o Katy Barriga y decían la importancia de Maipú en las elecciones, si Maipú se va para allá, se va para acá, gana este, gana la otro. Aquí se instaló el primer blockbuster, aquí se entrevistó el primer mall, y yo sentía que no estaba en las películas y no estaba en la literatura. O al menos como yo quería que estuviese. Yo creo que la respuesta es que yo soy fan de una canción llamada Suburbia, de los Pet Shop Boys. Y yo me crié en un suburbio en Estados Unidos, entonces yo siempre he sentido, a diferencia de mucha gente privilegiada, a mí me llama la atención que creen que yo soy privilegiado, probablemente lo soy, pero lo que sí me llamó la atención que yo siempre he venido como de la periferia, porque yo me crié en un suburbio en Estados Unidos. Entonces yo siempre me he sentido muy cercano a significar no estar del todo adentro, o el mirar la ciudad. A pesar de que yo llegué justo a esta ciudad y estaba más o menos en el centro, mi corazón estaba, por así decirlo, en los suburbios. Y con el tiempo me di cuenta que mucha de la gente que me leo, la gente que me interesa, la gente que he conocido, son de la periferia, son de otros lugares, o son de Villa Alemana, o son de las regiones, pero sobre todo en Santiago me gusta la idea de que están lejos y están cerca. ¿Quiénes son? Y sobre todo me gusta el hambre que tienen y el deseo de comerse la cultura popular que hay. Incluso en Maipú me parece que es un lugar donde más cinéfilo hay por metro cuadrado, porque tienen cine desde el 92, algo así, y han visto mucho más películas que quizá un pueblo como Frutillar, digamos. Entonces, y me pareció eso, que me parecía que era como adolescente, que como que las otras partes de Santiago ya tienen mucho, se han escrito mucho, bagaje, claro. Tienen más, claro, más millaje, ya han estado otros escritores escribiéndolo. Entonces, entre saltarme, no sé, el barrio de La Chimba, me pareció que era interesante irse a un barrio nuevo, donde además llega gente nueva, donde llega casi una conquistadora como esta argentina que decide poner su banderita albo celeste en la calle Hawái. Claro, aparte la suburbia tiene esta cosa como atrapante, en el que un montón de cosas pueden suceder. Recuerdo, no sé, como Skins ocurre como en suburbia, casi en todas las Bristol. películas ocurren, ET ocurre en un suburbio. Sí, pero porque es mucho más interesante y se puede moldear más. O sea, no me consta que sea más interesante, pero sin duda tiene algo de ciudad y pueblo. Y los barrios, dentro de esto, los barrios son barrios. O sea, yo conozco a quien vive ahí, esta se separó. También hay algo pueblo chico y sin embargo están en una ciudad grande. Y nada, yo iba mucho a Maipú en los 80 en micro cuando no había metro a estudiar, y yo siempre pensé que era como Stranger Things, me parecía que era un lugar extraño donde empezaba a entrar la neblina y los aviones pasaban, y que estaban no tan lejos, pero tampoco tan cerca. Y nada, en verdad, yo siento que Maipú, bueno, estoy muy contento porque voy a ir a Maipú el sábado, a una librería. Estamos en la hora, ¿no? Estamos en la hora, parece, ¿no? ¿Tenéis preguntas? No. ¿Sí? Oye, tenemos espacio para preguntas, chicos, chicas, chiques, que quieran preguntarle a Alberto, así que, por favor, hay un micrófono ahí. Yo sí, no me puedo parar. Antes que se me acabe el tiempo, yo más quería contar que por qué lo elegí. Primero, nos llevamos bastante bien, como espero que se note, o mal, a lo mejor, puta, la cosa disfuncional. Pero sí, yo creo que funcionan los talleres y era bueno. Nada, pero sobre todo, yo una vez estuve en un taller de José Donoso,
y terminé con unos manuscritos y yo todavía no sacaba un libro, estaba como en la misma posición de ellos y Donoso me llama un día por teléfono, el año 91 creo que fue, o 90, no, 90, el año 90, porque yo no tenía ningún libro todavía publicado. Y me dijo si yo podía lanzar su libro, un libro llamado Taratuta. Y ahí lo hice. Ahí me acordé y dije, voy a hacer lo mismo, ya que fueron efectivamente, trabajamos el libro, con la diferencia que yo no había leído nunca nada de Taratuta o Naturaleza Muerta con Cachimba. Aunque sí, Donoso mostró cosas en un taller teníamos que leerlo, la Desesperanza. Entonces, nada, por eso lo hice. Así que nada, muchísimas gracias. Muy divertido. Creo que para mí fue divertido. Inscripciones abiertas, entonces. ¿Ah? Inscripciones abiertas para el otro año. Sí, sí. Pero igual caben 3 nomás. Claro. ¿Preguntas? Oye, sí, tenemos espacio para 3 preguntas. Los que quieran preguntar pueden pasar adelante. Ahí está el micrófono, así que, por favor, eso. Así que, dale, por favor. Fue la mejor entrevista que damos. Ah, no. Toma esto ya. Toma esto. Cuando se trata de escribir, ¿la moralidad es un tema personal o algo que se trabaja en conjunto con otras personas? O sea, las otras personas podrían ser tus amigos, tus compañeros de taller, tus editores, pero me parece que no corresponde llevar los temas tuyos literarios a la mesa del domingo, porque obviamente te van a decir que no. Es como la sexualidad. O sea, es bueno que converse la sexualidad con otra gente, pero no sé si la mamá y el papá y los tíos son las personas que... ¿Tú crees que yo debería hacer tal cosa? Está como de moda. Yo creo que la mayoría de la gente va a decir como, ¿sirvamos postre? Entonces hay que saber con quién. La mayoría de la gente te va a decir que no. Porque la mayoría de la gente tiene derecho a defenderse, creo yo. Una escritora es una persona muy peligrosa en la familia. Y por eso los tratan de matar. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Una, yo soy de Quinta Normal, ¿Ya? de la población Simón Bolívar. No sé si alguien la conoce. ¿Y qué estudias tú? Literatura creativa. Ok, súper. Y yo en el futuro tengo la idea de escribir una novela sobre mi población Ok. y sobre sus habitantes. Y la primera pregunta es si una novela o una historia en general que ocurre en un lugar marginal puede llegar a tener un éxito transversal. Me refiero a que una persona que sea, no sé, de Providencia, de Ñuñoa, de Vitacura, igual pueda disfrutarla de la misma manera que una persona también de la misma comuna. Y la segunda pregunta es, con respecto a esto mismo, yo el libro lo basaría en la historia de mi padre, porque creo que son los años más interesantes de la población en dictadura y con mucha violencia, mucha delincuencia en su momento, y también una violencia familiar importante por parte de mi abuelo. Pero mis abuelos ya están fallecidos, entonces hay un problema moral con respecto a retratar a ciertas personas. Oye, esta charla ha sido auspiciada por Son la muy canutos palabra ustedes. moral. Yo realmente pienso que no, pero quería saber la opinión de No, usted. me dan ganas de hacer un curso de moralidad y literatura, ¿o no? Sí, podría ser, Álvaro, podríamos podría ser. discutirlo. A mí me toca un curso para el próximo semestre. Invitamos a Felipe Gana a dar charlas. Respondan ustedes, Ricardo. Mira, quizás yo te pueda responder, yo también soy de población. Yo creo que la población es mucho más sexy y mucho más solicitada de lo que tú crees, te lo juro. No me preocuparía mucho por eso, yo creo que hacer lo tuyo, hacer lo propio y jugar con eso, o sea, es un lugar demasiado atractivo donde quizás la gente no sabe bien lo que sucede y puedes hacer que sucedan cosas muy increíbles o cosas muy despiadadas. Es un sandbox, o sea, puedes jugar con plasticina, ¿cachai? Y lo otro creo eso, que uno sea de Quinta Normal o de Valparaíso, incluso lugares como Florencia o Roma, es no darle el cliché a la gente que cree, porque todo el mundo cree que en Roma todo el mundo está comiendo pizza, ¿no? O que en París todo el mundo anda como Anne Hathaway cambiándose de tenías todos los segundos. Es no darle lo que quieren, y eso cuesta mucho. La mayoría de la gente sí cae en el juego. Ya, yo soy del sur, voy a escribir una novela de vaca, voy a contar lo que me he sufrido. Mi impresión que respecto a Vitacura, yo siento que sí puede funcionar en Vitacura.
Pero yo creo que lo importante es que funcione en quinta normal. Y ahí te deseo suerte. Y ahí te van a pillar. No, te lo estoy diciendo irónicamente. También te lo deseo suerte en buena onda. Pero es como, lo más difícil es que tu gente, la gente que sí pertenece a tu familia o a esa población, o a esa provincia, o a ese barrio, lo que sea, o a esa liga deportiva, te creen. Te dicen, wow, estos somos nosotros, esto es. Entonces siempre me he preocupado más que la gente lejana, es que la gente cercana. En este caso Maipú, yo estoy muy interesado en que Maipú funcione. Yo efectivamente en este caso, yo no soy de Maipú, pero sí yo me siento suficientemente maipucino en otro sentido. Y obviamente traté de hacer mis tareas, digamos. ¿no? Pero hasta el momento me están invitando a Maipú, así que busco que no es para que me hagan una encerrona. Vamos a ver. Pero ojalá que me toque trabajar contigo un libro. Hola, buenas tardes. Yo también tengo dos preguntas. La primera, alejándonos del tema moral, es que... Pero me gusta que sea un tema. No debería ser tema, pero es un tema. Súper. Que aquí hay una relación de hijo y madre. Y también lo mencionó que para usted era importante, desde el principio usted sabía que no iba a haber un padre y todo, y que se desarrolla en eso, pero... ¿qué fue lo más difícil como de explorar ese tipo de relación y qué cosas como se pueden trasladar o traducir si invirtiéramos los géneros? Si fuera una relación de hija y padre o dos hijas, como eso. Yo creo que no se pueden trasladar tan fácil. Yo creo que hay como todas las posibilidades matemáticas son novelas distintas. Yo efectivamente creo que las más famosas son padre e hijo, que hay hasta comerciales en Nescafé, ¿no? Y madre-hija, ¿no? Dicho eso, generalmente hay clichés que se llevan mal, que compiten, eso no tanto es verdad, pero puede ser. Entonces, claro, yo creo que efectivamente hay algo más raro cuando están cruzados, padre-hija y madre-hijo, ¿no? Porque yo creo que, porque al final es como eso, son sexos distintos, son deseos distintos. Yo creo que en este caso, Ushuaia en particular, pero yo siento que hay un tema tabú, digamos, que no en el tabú en el sentido que creen, pero mi impresión es que cuando hay una madre y un hijo, sobre todo, y no hay padre, un poco el hijo tiene que ser un poco el rol de marido. Entonces tiene que ser como el que escucha, el que contiene, el que cuide a los hermanos mayores, si hay, que tú eres el hombre de la casa, cuando realmente no es el hombre de la casa, es un chico, digamos, perdido. Entonces me parece que sí hay un tema ahí, y curiosamente está escrito mucho menos de lo que esperaba. Yo puedo a lo mejor... Álvaro me va a decir, hiciste el ridículo, porque hay como 700 libros. Préstame el micrófono. Sí. Pero yo me di cuenta que no hay tanto como que me llamó atención incluso con Pepe Viragallo, estábamos discutiendo en cine, y en cine, incluso Todo sobre mi madre, que es una película que la gente menciona mucho, que a mí me gusta mucho, no cae en son los primeros 10 minutos, que a mí me interesa mucho más esa película que la otra. O sea, yo no hubiera matado al niño, yo hubiera hecho... Cecilia Roth y ese niño rubio que le da capote toda una película entera. Pero hay pocos lazos. Generalmente, obviamente, en todos los libros y en todas las películas hay mamá y hay papá y a veces hay hasta abuelo. Pero no es el lazo, ¿no? No, muy breve, como para apuntar un poco la conversa, pero muy breve. En el ensayo que tiene Harold Bloom, que es este crítico literario clásico del canon sobre Shakespeare, no me acuerdo cómo se llama el ensayo. Sí. Ya, Bloom dice una cosa que a mí me gusta mucho y me parece muy potente y creo que resuelve. Dice Shakespeare, en El Rey Lear habla de las relaciones padre-hija. Claro. Que es explosivo, pero no se atreve nunca a las relaciones madre-hijos, porque de ahí no hay vuelta. O sea, es tan radical, es tan extremo, es tan problemático la situación que ni siquiera Shakespeare puede entrar en la relación madre-hijo porque justamente no la puede manejar. Es interesante eso que dice Bloom en ese punto. Wow, no lo sabía, buenísimo, sí. Pero llama la atención, uno buscaba y mucho menos, sí. Yo tenía dos preguntas, una más general, o sea, no sé si general, específica como sobre Ushuaia, y la otra es un poco más política moral. La más como sobre el libro es ¿qué aporta la autoficción a Ushuaia que una ficción completamente alejada de lo personal no habría logrado transmitir? A ver, repíteme. No sé si se entiende. ¿Qué aporta la autoficción a Ushuaia que una ficción completamente alejada de lo personal no habría logrado transmitir?
Yo creo que el libro no habrá resultado como autoficción, sería otro libro. Primero tendría que estar yo, y el lazo con mi mamá, que quizás da para unos apuntes, cosas así, pero mi mamá no ha tenido un destino tan melodramático, no es argentina. Pero igual se refleja un poco como... Sí, pero eso es, pero yo creo que por eso, en autoficción, yo creo que, sí. yo no entiendo mucho lo que es autoficción. Es que por eso me refiero, Este como libro- que autobiografía, pero como... Claro, lo que dije yo, Porque a esto mí es me más interesa ficción, porque- mucho lo personal y la autobiografía, pero creo que al final no he escrito muchos libros autobiográficos. Este libro claramente viene de mucha cercanía y de lazo, y obviamente lo que yo más sé de una mamá es la mamá que tuve yo, pero creo que este libro crece y se transforma en una novela y en algo más interesante por ser ficción. No, sí, Entonces yo creo que hay que tener cuidado con la autoficción diciendo como yo tenía una mamá alcohólica. Bueno, me alegro por ti, pero eso no significa, no sé si es un libro en sí, o tú tienes que ser extremadamente buena o bueno para hacerlo. O sea, Ay, lo siento. Yo autoficción me refiero a que no sea más que autobiográfico, es como más literal que lo que pasó exactamente, pero como autoficción yo me refiero como que se basó un poco en su vida, en la vida del autor, pero transformado como Claro. a una novela con cosas ficciones. Siempre parte con algunas cosas personales, pero que es capaz que menos. O sea, aquí pasó, efectivamente, yo conocí a este chico, o sea, no conocí a este chico, me tocó que me pasaran este disco duro. Pero lo que sí lo que hablábamos al principio, sí a ti te tiene que interesar el tema, yo creo que. No porque uno lee en un diario una historia impactante, significa que eso va a transformar en un libro que te interese a ti o que tú puedas ser capaz de llevarlo a puerto. Yo creo que esa es la frase, llevarlo a puerto. Yo obviamente hay libros increíbles sobre auto de ficción, sobre la muerte de la madre, cosas así, pero ese no es el libro que yo quería hacer, digamos. En ese sentido, yo creo que hay que abrazar más la ficción. Me parece que ojalá que la ficción, yo creo que unas cosas que queremos hacer ahora en la literatura creativa es apoyar más la ficción. Creo que es bueno inventar. Muchas gracias. ¿Y a ti? La otra pregunta era más... creo que igual habló un poco de esto, se habló, bueno, bastante, de que yo leí Ciertos chicos. Este libro todavía no lo he leído, de hecho lo quiero comprar. Pero de lo que busqué igual como por internet para como saber un poco. Bueno, acá entendí que el personaje principal creo que vivía en Maipú. Así es. En Ciertos chicos también había algo como creo que lo leí hace mucho, pero de dictadura o como de espacios igual más marginales. Sí, sí, sí. Bueno, no hay por qué, como que la pregunta es como ¿por qué siempre por qué como orientarse como a esos lugares y no como a como Providencia o como otros espacios? Bueno, yo he escrito tanto en Providencia que Sí. me quitaron la nacionalidad, digamos. Ajá, o no sé. Todo básicamente me encanta escucharte, O porque como- generalmente que a mí me pregunten ¿por o qué no como Las escribas de Condes, Providencia, digamos, me voy a ir flotando para la casa? Porque básicamente es como Providencia, weón, ¿hasta cuándo te iba escribiendo? Yo creo que uno va buscando personajes y los personajes van mutando y tal como hay personajes que son rubios y que son colorines. Poco a poco uno se da cuenta, y tu pregunta me la justifica, que también es importante cómo se visten, lo que escuchan, pero también quizás de dónde vienen. Es que, no sé, de hecho, por eso yo igual me da como vergüenza hacer la pregunta, porque, bueno, y me da vergüenza decir esto, como que cuando dijo no sé cómo se llama, pero la chica de negro, Violeta. Violeta. ella Pero está buena la chica negro, podría ser su seudónimo, ¿ya? sobre Ñuñoa, ¿Tú de dónde eres? bueno, Vitacura. Entonces me da mucha vergüenza, como No hay que de tener hecho, vergüenza, no hay me que da tener vergüenza. como que me Yo creo cuesta. que yo lo entiendo. claro, la Porque me vergü- abuchean mucho como por Sí, sí, es totalmente entendible. estudiar literatura y ser de Vitacura, pero... Sí, sí, no, yo no me río. O sea, I've been there, done that. Mi impresión es que lo que hay que tener vergüenza es escribir cosas malas o publicar cosas malas. Pero yo creo que cada lugar puede surgir un escritor y hay una historia. Lo importante es apoderarla, pero ser sincero con ese lugar. En este caso, Ciertos chicos justamente quise hacer algo distinto, es unir dos mundos distintos, que al final uno capta que son muy parecidos. Que San Miguel con Providencia, digamos, es un chico que ha viajado por todo el mundo, que ha vivido en Manchester y en Uruguay, y Clemente tiene una calle en la misma comuna donde él vive, como su nombre,
y se enfrenta con Tomás, que es muy distinto, pero curiosamente Tomás sabe más del mundo porque Tomás quiere conquistarse el mundo mientras Clemente se está escondiendo. Pero yo he escrito miles de novelas de otras partes, de Las Condes, Providencia, pero sí yo creo que si tú no vas a escribir de un lugar, de otro lugar, en este caso fue Argentina y la provincia de San Luis, tienes que estar interesado y tienes que conocer ese mundo. ¿Ya? A mí me pareció que como que me latía a Providencia y no, este personaje me parecía que no me lo creía que fuera en Providencia. Pero creo que uno no es obligación para nada escribir de Maipú o de la región de Arauco. Sí, yo creo que, pero sí creo que cada uno que escriba de la comuna, que sea Quinta Normal, Vitacura, Calama, tiene que escribir lo mejor que nadie. Y tiene que la meta principal de todo libro es que la gente vaya, que quiera conocer las calles o el lugar, ¿no? Creo que Gracias. A ti, encantado. Buena pregunta y felicitaciones. Gracias. Oye, empezamos a cerrar. Gracias, Alberto. Gracias. Fue como divertido Ricardo, volver a vivir el taller. Violeta, un aplauso, por favor. Oye. Yo de nuevo feliz, honrado, gracias a los cuatro. Voy a decir, muy bacán esta conversación. Un poco cringe la palabra, ¿no? ¿Qué? ¿Ya pasó de moda? Bueno, las cosas que aprendí en este taller, cuando uno usaba una palabra, es como, no, esa palabra es muy 2021, decía la Violeta. Soy un viejo, ya, chao. Oye, gracias a todos y todas. Gracias por la conversación. No, gracias a usted. Yo estoy muy yo lo pasé muy bien, fue muy distinto a estar en la de la conversa, así que qué bueno que hacemos estas cosas acá. Así que aplauso a todos, aplauso. Oye, y pueden firmar, conversar acá con Alberto y seguir conversando acá. Así que eso, abrazo a todos y nos veremos pronto.